Nueva app. Actualízala y descárgala en App Store o Play Store. TVC va con vos. Muy buenas, gracias por estar con nosotros a través de TSI. Les saludamos desde Albanquillo. Hoy abordaremos un tema relacionado con la generación de empleo, con la conservación de puestos de trabajo en tiempos de pandemia. ¿Cómo programa la empresa privada de nuestro país durante esta época? ¿Cuáles son las recomendaciones que trasladan al Poder Ejecutivo y qué esperan de parte del Estado para volver a una economía activa? Está con nosotros el director ejecutivo del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Han transcurrido a hoy, abogado Urtecho, a quien de paso saludamos, 120 días del primer caso de COVID registrado de manera oficial en territorio hondureño. ¿Cómo estamos? Gracias por acompañarnos, abogado Armando Urtecho. Muchas gracias, Rosendo. Gracias por la invitación. Buenas noches, Honduras. Bueno, no han sido meses o días muy buenos, tanto para la población como para las empresas. Hemos visto la tristeza de la enfermedad de esta pandemia, que ha calado mucho en muchas familias de nuestro país, en todas las regiones de nuestro país, sin excepción alguna. Y así como hemos tenido esa pandemia en perjuicio del ciudadano, así esa pandemia también ha dañado a las empresas y a los empresarios. Y cuando hago una separación entre empresa y empresarios, porque hay algunos empresarios que son individuales, que hacen un esfuerzo diario, no tienen una empresa muy grande, y esos son los microempresarios, los emprendedores, los jóvenes que iniciaban una labor para este año. Esos están sufriendo más que cualquier otra organización u otras personas, aparte del tema de salud. Creemos pues que las empresas también están siendo muy dañadas por el tema del COVID, y esto se va a ver más reflejado no solamente en el tema de presupuesto de la República, Rosendo, también se va a ver reflejado en los próximos meses, cuando tengamos menos trabajadores formales en los puestos de trabajo. Hoy hay una número muy grande de trabajadores que se encuentran suspendidos sus contratos individuales de trabajo, porque las empresas no podían darse el lujo de mantenerlos porque estaban paralizadas las empresas, y también el comercio y la industria en el país. Son muy pocas las actividades que están en este momento laborando, unas al 20%, otras al 10%, pero no pasan del 30%. Esa actividad poca es la que ha mantenido todavía a flote la economía del país. ¿Cómo salvar empleos en este momento difícil en el territorio nacional? ¿Cuáles son las experiencias que ustedes a nivel del sector privado, y aquí no solo es de incluir a la gran empresa, como usted señalaba, sino también, abogado Urtecho, pensar en función de esa pequeña empresa? Hoy revisábamos un dato y lo chequeábamos temprano, que el 45% de las MIPYMES en los últimos meses han cerrado de manera temporal, y otras clausuraron sus operaciones. Y entre mayo, abril y marzo, es decir, desde el inicio de la pandemia a mayo, en un trimestre, el 73% de estas empresas no registraron ningún tipo de ingresos. Sí, muchas veces el sistema de administración de rentas cree que la economía funciona únicamente por las empresas grandes o porque los trabajadores del sector público generan impuestos. Hoy se va a ver mayor reflejado
esa gran equivocación que tienen algunos funcionarios públicos, porque no se dan cuenta que la pequeña, la mediana y la gran empresa es un conjunto que trabaja no aisladamente, sino que trabaja en forma coordinada. Y esas actividades hacen que se genere el flujo de dinero y de impuestos. Rara vez usted va a escuchar que la empresa grande contrata a la mediana contrata a la pequeña, y la pequeña contrata también a emprendedores. O sea, es una cadena muy grande. Nunca se ha escuchado que por qué solo se escucha, perdone Rosendo, muchas veces solo se piensa en la empresa muy grande, pero no se dice cómo es que llegó a ser grande. Bueno, los más pequeños, empecemos por la agricultura. En la agricultura, aquel agricultor que está allá en tierra adentro cultiva. Otra persona o otro grupo lo traslada de ese lugar a otro departamento. Hay otros que lo limpian. Hay otros que le da un valor agregado distinto a ese producto. Y al final lo lleva a los grandes consorcios y esto lo distribuyen en los supermercados, en los mercados, supermercaditos o las pulperías. O sea, es una cadena. No trabajan aisladamente. Creo que eso no se ha analizado. Nosotros en el Consejo hicimos un trabajo sobre resiliencia empresarial y vimos los efectos que iba a producir la pandemia al inicio. Pero como usted muy bien lo acaba de decir, el 76% al finalizar esta pandemia, o finalizar la primera parte de esta pandemia, porque la pandemia económica va a ser después que reinicien las labores de las empresas. Ahí se va a ver cuánto fue la mortandad de empresas y de puestos de trabajo. No nos gusta hablar de estos temas, pero es necesario hablar. El cierre de las empresas de manera total, como sugieren algunos, no es conveniente. No es conveniente. Hay puestos de trabajo que pueden ser salvados. El sector privado formal creó lo que llamaba fase cero para preparar a sus trabajadores, preparar las empresas para que pudieran tener un ambiente seguro. Y sin embargo, no fue en las empresas formales donde se aumentó el crecimiento del COVID, sino que fue por la falta de seguridad en la calle, en el transporte, que podía darse o en los supermercados o en los mercados, no tanto en el supermercado porque ahí lo tenían bien regulado, pero en el mercado popular no había un control, hubo muy poca medidas de bioseguridad. Y quizás eso fue lo que aumentó el número de contagios, por lo menos en Tegucigalpa. Nosotros creemos que los trabajadores están más seguros. Algunos están más seguros en los centros de trabajo formales que estando en la calle, saliendo a buscar no sabemos qué. Algunas personas salen porque ya están hastiados de estar encerrados. Hay otros que ocupan su tiempo para ir a jugar fútbol. Ahí hay un montón de contagios porque ¿por qué están los jóvenes jugando fútbol o se salen a reunirse dentro del barrio? Y eso no se puede controlar en realidad. Y eso va a tener un impacto también negativo, no solamente en la parte eminentemente formal, sino también en el empleo informal. Nosotros creemos que en este momento hay más allá de 500,000 empleos formales que están en suspensión de trabajo. Ahora, ¿cuál es el planteamiento que ahora mismo ustedes están llevando a discusión con el Poder Ejecutivo para intentar salvar estos puestos de trabajo y no generar una depresión económica que, según datos que estaban proyectando a nivel de la región centroamericana, nos podría generar un -9 en nuestras economías, algo sin precedentes? Sí, yo pienso que nosotros no habíamos tenido nunca una situación como la que se está viviendo actualmente, ni cuando el huracán Mitch ha sufrido tanto el país como lo está ocurriendo actualmente. En cuanto a su pregunta, que nos parece muy importante, creo que es necesario aclarar que el sector privado tiene preparados planes, propuestas para reiniciar las labores de manera
seria, responsable, de manera inteligente, aunque a algunos no les gusta esa palabra. Sin embargo, creemos que es necesario que el sector público defina a qué persona va a poner a dirigir la situación del empleo en el país. Al igual que en salud, muchos consideran que no hay en este momento una cabeza del sector. Estamos actuando según lo que ocurre en la semana o en los 15 días del cierre o de la apertura, y eso no puede ser. Hoy los centros de trabajo deben de estar claros cómo se va a trabajar, cómo se va a regresar al trabajo, qué va a pasar si se amplía el número de contagios o no. En este momento usted no puede catalogar, no podemos determinar si efectivamente se va a poder abrir la economía, porque todavía no sabemos si los números que está dando el gobierno son los verdaderos, si el número de pruebas son las suficientes como para tomar y diseñar un plan real de rescate de los empleos y el rescate de la economía. ¿Qué pasa con Sinagera, abogado? No se está haciendo eso porque no tenemos los datos. Solo se habla que cada semana llegamos al pico, pero ese pico como que es peor que el Everest. No llegamos ni siquiera a la mitad cuando ya nos dicen nos falta mucho porque estamos llegando al pico. Entonces todavía no sabemos los datos reales. Mientras no haya pruebas reales va a ser difícil. Cuando no haya números efectivos no va a haber una definición para poder reactivar la economía. Nosotros hemos hecho propuestas, hemos tratado de ayudarle al gobierno de la República con la parte de salud. Usted ve cómo han trabajado en la zona norte con los triajes en varios lugares, con el acompañamiento del sector privado, cuánto equipo se ha entregado a los hospitales. Aquí en el mismo Tegucigalpa, los equipos que se han entregado, la colaboración que se ha hecho a la población. Quizás no se tienen esos datos, la gente no sabe lo que está colaborando el sector privado, porque no era la intención hacer ese tipo de anuncios, sino básicamente estábamos tratando de ayudarle, porque si el gobierno no tenía programación, nosotros teníamos que aportarle una ayuda a la población, porque nos preocupaba más la población que la situación del gobierno. Está con nosotros al banquillo el director ejecutivo del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Vamos a una pausa y cuando retornemos nos dirá cómo valora entonces el trabajo de Sinajer. ¿Qué es lo que reclaman para que las propuestas que ellos llevan se les escuchen o les den un seguimiento y de esta manera tener una respuesta efectiva durante esta emergencia? Ya regresamos. Estás viendo Al Banquillo gracias a Tigo. Qué buena señal con la super recarga. 4 GB por 50 lempiras. Tigo, en todo lo que te mueve. Seguimos al banquillo con nosotros el director ejecutivo del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. ¿Qué ha pasado con la comunicación con Sinajer? ¿Qué obstáculos se han presentado para volver esto fluido, abogado? Porque aquí hay decisiones que deben ser para allá, que no hay que esperar, porque si no, la situación económica sigue en franca picada. Lo que pasa es que Sinajer en realidad no ha tenido comunicación con el sector privado. Cuando se vio que hacía falta una comunicación fue cuando se creó la mesa multisectorial. Esa mesa multisectorial se suponía que iba a revisar las mejores condiciones, las mejores propuestas que llevaran todos los integrantes de la sociedad. Pero ustedes se terminaron yendo. Se hacían algunas observaciones, se hacían propuestas, se llegaban a conclusiones y cuando venían los comunicados salían con que ya no eran lo que se había discutido, sino que salían otras propuestas, se hacían y se presentaban a la población otras cosas que no habían sido discutidas. Lamentablemente ocurrió eso.
nosotros nos retiramos porque creíamos que era más importante que se cumplieran algunas condiciones. Algunas personas creyeron que nosotros nos retirábamos porque queríamos la apertura general de la economía, cosa que no era cierta. Habíamos hecho una propuesta por fases y siempre nos comprometimos que si había un incremento en la pandemia, nosotros íbamos a retroceder siempre a los puntos de no perjudicar a la población y a nuestros trabajadores, que era lo más importante para el sector privado. Creemos pues que Sinajer estaba más preocupado por el número de gente que podía ser contagiada, por dónde iba a ubicar medicinas o algún tipo de equipo médico, pero no le interesaba en realidad en lo absoluto lo que eran los puestos de trabajo. Es más, sigo pensando que no les interesa en lo absoluto. Es más, por eso usted no lo va a ver en ninguna agenda de las oficinas de gobierno, el tema de salvar los empleos y salvar las empresas. Aquí hay medidas de decir, mire que les estamos ayudando a través de la banca, mire que les estamos poniendo a Banprovi, sí, pero ¿de qué sirve que Banprovi le pueda dar una garantía para sus ingresos si no hay cómo producir ese ingreso? O sea, usted se puede endeudar, pero si no puede iniciar sus labores, las labores con sus trabajadores, difícilmente va a poder pagar ese capital, aunque se lo estén otorgando con facilidades. O sea, esto no es para regalar confites, esto es para definir claramente qué es lo que se quiere con el país. Y en este momento, ese plan no existe. Ahora mismo, ¿cuál es la solución que ustedes ven viable? Bueno, nosotros creemos que es necesario que el gobierno nombre a la gente más talentosa que tiene, que llame al sector privado en forma general para hacer propuestas para lograr que esas 673 empresas que solicitaron ese alivio a través del régimen de aportación privada se mantengan esas empresas. Son 673 empresas, por ejemplo, sin incluir a la maquila y sin incluir a toda la industria del turismo. O sea que usted puede pensar que son más de 1.500 empresas que estamos en juego. Entonces, ¿por qué no hablar sobre cómo vamos a mantener a esas empresas, esos empleos? Esa es la gran preocupación. ¿Qué vamos a plantear? Primero, solventar todas las condiciones que no se quisieron escuchar para que se otorgara los mejores plazos para el pago de impuestos. No era suspenderlo, no era regalárselo, era alargar un poco de tal forma que se oxigenaran las empresas y se oxigenara la economía a través de impuestos. Hoy, por mucho que quieran decir, le van a cobrar intereses, impuestos, multas, todo lo que usted quiera, pero si no se abre la economía, si no se le permite generar esa condición a las empresas y a los empresarios para que tengan tranquilidad fiscal, seguramente puede abrirse mañana la economía y la economía realmente no se va a abrir porque no es por decreto que se hace, es por la confianza que tiene la población con sus empresas. Y hoy hemos iniciado un proceso de consumir lo nuestro, que hay que levantar la economía nuestra antes de atraer las importaciones. Segundo, hay que salvar los puestos de trabajo de más de 500,000 personas formales, que aquí no contamos los puestos informales. O sea que puede ser que sean más, pero a nosotros nos interesa más reactivar la economía en todos los sentidos, acompañado del gobierno. Porque si el gobierno decide que solo le interesa cobrar impuestos, decir, mire, lo que me interesa es cobrar el impuesto del vehículo, solo me interesa cobrar el impuesto de energía o el impuesto de los combustibles, muy bien que lo haga, pero va a tener cada vez va a tener menos dinero en las arcas. Y claro, usted no ha escuchado que el gobierno haya hecho una propuesta para reducir sus gastos,
ha mantenido siempre el mismo presupuesto y está bien que lo mantenga si quiere, pero sin que nadie trabaje en el sector público es difícil realmente. Nosotros lo que vamos a terminar teniendo al final de la pandemia es un montón de gente que se acostumbró a recibir su cheque sin trabajar. ¿Y hay armonía, don Armando, después del retiro que se produjo de esta mesa de diálogo, de esta mesa de concertación a la cual ustedes asistían? ¿Han regresado las comunicaciones? ¿Se puede volver a sentar sector privado y Estado y analizar por el país y a profundidad estos temas, o seguimos en la misma? No escuchamos. Pues de manera muy seria, muy responsable, Rosendo, yo creo que al sector público no le interesa que volvamos a ninguna mesa. No ha llamado, no le interesa. Y el sector privado está listo para que cuando lo llamen, ¿verdad? Pero si no quiere dialogar con el sector privado, esperemos a que termine la pandemia y tal vez el gobierno trae una propuesta para salvar empleos y salvar empresas. ¿A dónde vamos con esto entonces? Si no se ponen de acuerdo Estado con un sector clave en el mantenimiento de la finanza del Estado, estamos en un callejón sin salida. Para el gobierno es bien fácil decir, mantengo 50,000 trabajadores del sector público y esos son los que me van a mantener algunos ingresos de impuestos. Pero esos 50,000 solo le van a generar un porcentaje del presupuesto para mantener el Estado. Tiene que pagar médicos, tiene que pagar ejército, tiene que pagar toda la burocracia que tiene que pagar las enfermeras, enfermeros, los bioquímicos, todo el sector salud tiene que pagar. Obviamente que después van a decir, nos va a hacer un préstamo el BID o el Banco Mundial nos va a hacer un préstamo y con eso vamos a pagar los salarios. Sí, claro, pero algún día tiene que pagar Honduras todos esos préstamos. Y los préstamos se pagan con la generación de la riqueza que hace el sector privado en la economía. ¿Y qué percibe? Obviar al sector privado en este momento lo puede obviar, pero lo va a resentir cuando se reinicie la economía o se abra la apertura o se abra los negocios nuevamente. ¿Y qué percibe? ¿Por qué se divorció? ¿Dónde radica el no entendimiento desde la óptica de Armando Urtecho? Yo creo que es que hay demasiados generales en el gobierno y pocos soldados. Y esos generales todos quieren llevar o quieren ser los dueños de la verdad, quieren ser los únicos que creen que pueden salvar Honduras, en lugar de incorporar las ideas de los demás. Y posiblemente ese sea uno de los problemas que tiene este gobierno. Y en este momento la salud no se ha manejado bien. Entonces, salud pública por un lado y el seguro social por otro. El tema de salud no es uno solo. Entonces, ¿cómo es que hay dos temas de salud de dos instituciones separadas que no se ponen de acuerdo? Después de esta conversación, yo creo que van a decir que es falso. Pero si usted va a ver, las realidades están trabajando de manera divorciada. ¿Y hay tiempo de salvar todo esto? Ya pasados 4 meses con un horizonte para Honduras y la región centroamericana, nada halagüeño, abogado Urtecho. Mire, Rosendo, cuando se inició, antes de que el gobierno decretara el primer decreto de suspensión de actividades en el país, ya el COEP había preparado 8 mesas. Esas 8 mesas, para que pudiera trabajar con el gobierno, pasaron más de 3 semanas. Ahí le demuestra que estábamos más listos el sector privado para trabajar en forma coordinada con todos los sectores que el gobierno, porque creyeron que podían manejar este tema de manera unilateral, y quizás ese fue el mayor error que ha tenido desde el inicio de la pandemia. Está con nosotros al banquillo el director ejecutivo del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, Armando Urtecho. Vamos a una pausa, ya regresamos.
Estás viendo Al Banquillo gracias a Ficolink. Tu negocio preparado es un negocio conectado. Ficolink, el nuevo link de pagos con el que tus clientes podrán realizar compras de manera fácil, confiable y segura. Seguimos al banquillo con el director ejecutivo del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, el abogado Armando Urtecho. Planteamos salvar empleos, preservar la mayor cantidad de puestos de trabajo en medio de la crisis. Hay países dentro de la región, hay quienes no les gustan los comparativos, pero es bueno ver lo positivo de otros países. Costa Rica ha tenido una muy buena gestión e incluso están próximos a discutir un elemento que usted señalaba, ver sacrificios de todos los ángulos, altos salarios, revisar cómo está la empleomanía del Estado, que resulta por el asunto político un tema delicado en estos tiempos, pero cómo buscar también ahorro y apoyo por esa ruta, abogado Urtecho. Bueno, yo creo, y sin tratar de ser economista, es que es necesario que el gobierno también haga su sacrificio. Al parecer, le ha exigido sacrificio al sector privado, a la población, pero ese sacrificio no se ve traducido en la parte gubernamental. Nosotros creemos que no ha habido en realidad un sacrificio real de parte del gobierno. El gobierno le han inyectado más fondos que algún día vamos a tener que pagar. Que las instituciones, que el Congreso Nacional le aprueba casi todas las semanas un nuevo apoyo para el tema del COVID. A mí no me gusta hacer comparaciones con ningún otro país y el nuestro. Creemos que el ejemplo de Costa Rica es un ejemplo que tiene que revisarse aquí, que posiblemente no guste, que es necesario revisar incluso que hay instituciones del gobierno que van a tener que cerrar, porque en realidad en este momento se ha demostrado que no son necesarios. ¿Por qué? Porque ni siquiera trabajan en teletrabajo, no tienen nada. O sea, hay alguna gente que está trabajando en el gobierno que solo recibe el cheque, por decir trabajar. Pero creemos que el sacrificio debe ser parejo. Obviamente que quitar salarios va a ser complicado. Yo creo que en Costa Rica no se habla del tema salarial, se habla de reducir solamente para aquellos puestos de alta gerencia en el gobierno, no para los trabajadores intermedios o bajos, sino para los altos funcionarios. Y luego gastos que originalmente estaban señalados en el presupuesto como viajes, transferencias, congresos, reuniones. Abogado Urtecho, usted me dice que hay que hacer revisiones, que hay que tener registro de las instituciones o dependencias que sí trabajan y quienes prácticamente han estado, no sé si el término cabe, vacaciones, digamos, porque no han estado en una actividad vacaciones plena. Pagadas. ¿Cuáles? Bueno, hay varias, hay un montón, pero si yo empiezo a señalar, seguramente mañana empiezan a golpear al sector privado, al COEP, diciendo que no debimos haber puesto un nombre. Yo diría que ya hoy sí es necesario revisar todas las instituciones del Estado y los presupuestos. Hay instituciones ahorita que están totalmente paralizadas. Obviamente que las que más se observan en la calle son las de energía, agua potable. Los servicios públicos son esenciales, luego es difícil eliminarlos. El ejército sale a la calle, el servicio de salud completo está en las calles. En el tema de salvar vidas, bueno, pues si vamos a seguir salvando vidas, también debemos salvar la economía del país. Porque si no, al mes de diciembre, Chendo, lo único que se puede augurar es más pobres en el país.
¿Por qué? Porque no vamos a poder darle trabajo ni siquiera a los jóvenes que para la época de Navidad logran un puesto de trabajo temporal. Ni para eso habrá puestos de trabajo. Las medidas, abogado Urtecho, que se han puesto en práctica y que permitieron por fases ir incorporando actividades dentro de la economía, ¿cómo las han observado? Salvando casos puntuales en zonas donde hay alto nivel de contagio, que ahora mismo lo experimentamos a nivel de el municipio del Distrito Central, la mayor parte del Valle de Sula, incluido el departamento de Lloro con el Progreso, zonas de Atlántida como La Ceiba, ahora Lempira, en aquellas zonas donde el crecimiento exponencial del virus es alto, se ha retrocedido. ¿Eso cómo lo registran a este momento como sector privado? Bueno, se volvió a la fase 0 desde hace más de 2 semanas. Hoy vamos a seguir durante 2 semanas en fase 0, por ejemplo, en Francisco Morazán y en Cortés. Lo que se había propuesto originalmente era que se iba a ir abriendo la economía cada 15 días. Íbamos a iniciar con un 20% después en la fase 1 y luego se iba a ir dando una rotación del personal para que no se pudiera contagiar. Obviamente que si usted hace un análisis y lo revisan, pero adecuadamente, los médicos y el sector público van a ver que donde menos contagio hay es en los trabajadores del sector organizado, en aquel donde los empleados tienen un médico de empresa, donde están aquellos con todas las medidas de bioseguridad y luego regresan a sus casas con la misma mentalidad de la limpieza de las manos, de guardar la distancia. Esas condiciones que se manejan siempre en el sector público formal, en el sector privado formal, perdón, no se cumplió en algunos lados. Entonces, cuando se abrieron los mercados, por ejemplo, no se dijo cuál era la forma en cómo se iban a manejar los mercados. Pero no digamos que la culpa es de ellos. Si nosotros mantenemos cerrada la población y no le damos la posibilidad de trabajar o de ir de compras para mantener su vida y las condiciones de los hijos en sus casas, la gente va a salir. Y entonces vamos a tener un problema de carácter social. La gente está pidiendo más en las calles. Antes de la pandemia había gente pidiendo en las calles, pero hoy se mira más. Y hoy se mira con letreros, ¿verdad? Pidiendo a favor de los niños o de las niñas que tienen en sus casas esos padres de familia. Y esas cosas tienen que verse. Que no salgan en los medios de comunicación no quiere decir que no exista en este momento, tanto en Tegucigalpa como en San Pedro Sula. No se Choluteca porque no hemos recibido fotografías y situación de parte de la Cámara Choluteca, pero en Tegucigalpa y en Cortés, ahí se ve. Que nos hagamos de la vista gorda es porque en realidad no sentimos nada por esa población. Y nosotros como sector privado nos preocupa eso, porque ese es el tema que nosotros tenemos que salvar. A la sociedad, a la gente que está teniendo hambre y que posiblemente puede también entrar con la enfermedad del COVID. Bueno, usted me ha mencionado otra zona que se nos escapaba, el sur del país, que también está con fase 0 por el alto nivel de contagio. Y hablando de todas estas zonas del país, ¿cómo encontrar también armonía con algunos alcaldes? Porque muchas veces se dan directrices desde la capital, se busca por medio de la participación del sector privado en reaperturas inteligentes, como la han denominado, pero encontramos alcaldes cerrados que dicen esto no puede ser y aquí nosotros mandamos y esto está generando enormes problemas, incluso hasta para la movilidad de productos. Y hoy lo experimentamos eso en el departamento de Olancho, abogado Urtecho. Bueno, usted recordará que casi en el segundo mes de decretada la emergencia, algunos alcaldes
determinaron ellos de mutuo propio cerrar sus municipios. El COE tuvo que presentar un recurso de amparo contra esos municipios. Luego la MON nos pidió que nos sentáramos a dialogar. Entramos a dialogar y dijimos que eso no era pertinente. Las alcaldías no tienen esas facultades constitucionales. Esa facultad solo la tiene el gobierno central. Pero como que el gobierno central no le ha dicho a los alcaldes que no deben hacer esas cosas. Obviamente que el celo de algunas alcaldías municipales para salvar a sus conciudadanos, pues es lo que ha hecho que se paralice. Nosotros creemos que se violan las leyes, la propia Constitución, pero si el gobierno central, que es el que tiene que hacer un llamado a la MON y a los alcaldes, no lo hace, ya esa es responsabilidad exclusiva del gobierno central. No busque a nadie más que al gobierno central. Está con nosotros al banquillo el director ejecutivo del Consejo Hondureño de la empresa privada, Armando Urtecho. Una pausa, ya regresamos. Gracias a Ficolink. Tu negocio preparado es un negocio conectado. Ficolink, el nuevo link de pagos con el que tus clientes podrán realizar compras de manera fácil, confiable y segura. Seguimos al banquillo con el abogado Armando Urtecho, director ejecutivo del Consejo Hondureño de la empresa privada. Usted me hablaba de encontrar cohesión, ideas que deben ir alrededor de un proyecto de salvar al país en esta crisis que estamos enfrentando. Pero vea lo que se nos da recientemente, el tema de los hospitales para el caso. Los compró una entidad que no tenía la experiencia del caso, cuando todo apuntaba que fuera salud. Y hoy estamos en un gran problema, ya llegaron 2, se está revisando, pero ¿qué de lo demás? Que ahora sí estarían cumpliendo una gran función, abogado Urtecho. Vuelvo a reiterar que tenemos bastantes generales y pocos soldados. Y esos generales no dan instrucciones adecuadas. El sector privado siempre ha pedido que debe haber transparencia en el gasto del gasto público. Esta compra de estos hospitales debió haber sido, se supone que fue autorizado por el presidente de la República conforme al decreto que él emitió. Y luego, dentro de los 10 días posteriores, remitirle ese contrato, esas disposiciones que firmaron al Tribunal Superior de Cuentas para que lo resguardaran para su seguimiento. Esa situación hasta este momento no ha sido expuesta a ver si es cierto que actuó él solo o con autorización del gobierno central, el director de Inves. Nosotros como sector privado hemos pedido transparencia en ello. Sin embargo, pues no ha habido mucho acompañamiento, no entregan muchos documentos. Ahora es que están perdidas las facturas originales, nadie las tiene, seguían más por órdenes de compra y no por un contrato verdadero, firmado, suscrito, con garantías, con reglas para cada una de las partes. Esas cosas no debieron haber ocurrido, aunque exista una emergencia. La ley de contratación es bien clara, ¿verdad? Aún con emergencia, usted tiene que cumplir la ley de contratación del Estado. Usted es abogado y conoce de todos estos sistemas de compra, de contratación, de adquisiciones. ¿En qué ramos? ¿Perdón? ¿En qué? ¿En qué ramos? ¿En qué fallamos? ¿En qué cometimos este error que hoy nos tiene en espera de un equipo que urge para el país? Yo creo que el mayor error es que algunos funcionarios se creen que están encima de la ley y se olvidan de la institución y se guiaron en forma independiente. Pero en este caso, por el caso de Inves, por lo menos en lo que nosotros hemos revisado, el director
actuó a sus anchas, seguramente protegido por el poder mismo, sin que le haya dado conocimiento a su junta directiva o consejo directivo para hacer todos los contratos que debieron haberse suscrito. Ahí reitero, es porque nosotros nos creemos superiores a la ley. Y ese es el mayor error que tienen los gobiernos, ¿verdad? Que los funcionarios creen que nunca van a salir del poder y que no hay una ley que los vaya a perseguir. Entonces, esas cosas son las que tienen que revisarse permanentemente. Aunque estemos con una crisis de pandemia o de emergencia, siempre debe de cumplirse con la ley. Y eso al parecer se les olvida. Y a ustedes ahí en la empresa privada les alertaron, sus representantes les dijeron de que revisaran que algo no les cuadraba de lo que pasaba en estas adquisiciones, abogado Urtecho. Efectivamente, Rosendo, a raíz de que se empezaron los medios de comunicación a decir que se habían comprado mascarillas, equipo, y que todo se había hecho a través de Inves, se llamó a los delegados del consejo. Y se dijo, explíquenos cómo es esto. No ha habido sesión. ¿Cómo que no ha habido sesión? No ha habido sesión. Entonces tuvimos que mandar una carta para que se instara a una reunión y se ordenara, oiga bien, se ordenara una auditoría forense. Esa auditoría forense se solicitó en la primera sesión de la nota del 22 de abril. Ahora, pregunta si ya tenemos ya una auditoría. Todavía no hay. No se han escogido los auditores. Y no creo que una empresa seria vaya a querer hacer una auditoría en estos momentos. Sin embargo, cuando se llamó, al parecer, las cosas no estaban muy claras. Todo se fue por vía de compras, como le digo, por vía de órdenes de compra. Y luego se trasladó esa orden de compra al Banco Central para liberar unos fondos y los fondos se fueron a un banco de los Estados Unidos. Bueno, fueron efectivos en el pago, en la transacción, pero muy malos en la parte administrativa de cómo se debe de regular. Y para salvar la representación que nosotros tratamos en el Inves, mandamos nuevamente 2 notas más para exigir que se investigara adecuadamente lo que estaba pasando. Bueno, después salió con que las mascarillas eran de una manera y otra, aunque sean eso de las mascarillas, el equipo que se compró o que se trajo, parece que ya se olvidó. Solo están ubicados en el tema de las farmacias, de los hospitales. Creemos pues que debe ser un informe general que en este momento no se tiene sobre lo que ha ocurrido o cuál es la conducta que ha tenido Inves en todo este tipo de pandemia. Lo más grave para el sector privado, y así lo vemos nosotros, es que esto jamás debió haber ocurrido. Debió haberse cumplido la ley, debió haberse llevado al consejo directivo, pedirse las autorizaciones y no lo que se quiso hacer el fin de semana de que se aprobara un plan operativo anual para justificar los pagos que no se habían hecho durante el mes de abril y el mes de marzo. ¿Cómo valora en todo este proceso la investigación de los entes contralores y fiscalizadores del Estado para buscar la transparencia? Bueno, mire, el órgano contralor más obligado a saber lo que estaba ocurriendo ahí es el Tribunal Superior de Cuentas. Y no solamente porque es el órgano contralor, sino porque el propio decreto que inicia la pandemia, que emitió el gobierno, ese decreto, que se me olvidó el nombre, porque aquí como ponen nombre muy largo, creo que si no me equivoco es el 23/2020, ahí se establece que se le debe dar información al Tribunal Superior de Cuentas. Y el Inves no se lo mandó. O sea, el director ejecutivo no le mandó absolutamente nada. Bueno, si ni siquiera le consultó al consejo directivo, menos que le iba a consultar al Tribunal de Cuentas. Ahí es donde fallan, pero ahí es una falla de humanos, no es una falla de la ley, es una falla de que no quiero cumplir la ley. ¿Y la Fiscalía? ¿Cómo visualiza las acciones que está tomando, el actuar de la ATIC ahora? La Fiscalía no te puede actuar porque no sabe si lo que está haciendo administrativamente es correcto o no. La Fiscalía siempre va a actuar a posteriori y seguramente
El Tribunal de Cuentas seguramente va a pasarle el informe completo de qué es lo que se ha hecho en el INPES. Luego, el propio Consejo Directivo le mandará las actas de lo que se ha hecho, cómo fue la declaración del director, cuál la investigación que se ha hecho por parte del INPES, de parte de cada uno de los empleados y los funcionarios del INPES, cuál es la participación de cada uno de ellos. Todo eso tiene que investigarse. O sea, incluso hay algunos que dijeron, pero ¿por qué no investigan al Consejo Directivo? Si también tienen que ir a declarar. Tiene que declarar el presidente del Banco Central, cómo es posible que emitieron un cheque de esta manera. La ministra de Finanzas va a tener que ir a declarar, va a tener que ir a declarar la coordinadora general de gobierno y hasta el presidente de la República, porque él que debía haber autorizado el contrato. Entonces, esas condiciones no se hacen de un día para otro, Rosendo. Es una investigación que va a ser un poquito larga, que esperemos que sea seria, que no ande buscando hormigas para tapar a los leones, sino que si van a buscar hormigas, es mejor que ni hagan investigación. ¿Qué puede encontrar en todos estos hechos que ya como tal la Fiscalía entró? Porque allá está en Puerto Cortés esperando documentos para seguir paso a paso buscando si se actuó de manera correcta. Bueno, es que si a mí me pregunta, se actuó en forma incorrecta, porque si no se cumplió, no se tiene la autorización del presidente de la República y no se comunicó a los 10 días al Tribunal Superior de Cuentas ese documento, entonces seguramente desde ahí ya va mal todo. Entonces nosotros creemos pues que el Ministerio Público está haciendo las cosas más por clamor popular que por haber tenido ya toda la información adecuada y pertinente. Tienen que revisar las leyes que se emitieron, cuáles las disposiciones que hicieron en cada una de las instancias, porque reitero, no solamente es INVES, tiene que investigarse Secretaría de Finanzas, el Banco Central, porque sacó el dinero de una partida que no existe. Usted no puede hacer una contratación del Estado si no está fijada en el presupuesto una regla específica para hacer uso de esos fondos. Bueno, tienen que averiguar en Casa Presidencial quién dio la autorización para el contrato. La investigación viene empezando, Rosendo. No se puede decir si hay un delito o no hay un delito. Que hay irregularidades administrativas, sí las hay. Pero la irregularidad administrativa no siempre es un delito. Abogado Urtecho, le agradezco. Solo un último elemento. ¿Le dice de cuentos porque no les confía? Perdón, me equivoqué. Es que es la mala costumbre mía de andar diciendo lo mismo. Un fuerte es Tribunal Superior de Cuentas. Muy bien, un fuerte abrazo, abogado. Gracias por acompañarnos. Igualmente, a la orden. El director ejecutivo del Consejo Hondureño de la empresa privada, don Armando Urtecho, con nosotros al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.